Como ya saben, desde hace bastante tiempo el manga de One Punch Man estuvo estancado en el arco de la aldea ninja, así que el día de hoy te contaré todo lo que sucedió durante este tiempo. En este video voy a tratar de resumir de forma rápida y sencilla los 3 redibujos que salieron en estos últimos meses, para que puedas entender de mejor manera lo que sucedió con la historia de One Punch Man. Así que sin perder más tiempo, empecemos con el video. Comenzaremos con la primera versión que fue lanzada. Esta abarcó desde el capítulo 240 al 247, y lo más relevante que se nos mostró en esta versión fue lo siguiente. La historia comienza con la aparición de los ninjas celestiales, quienes buscan a Flash y Flash y planean ejecutar también a Blast, con el objetivo de imponer su dominio en el mundo. Mientras tanto, en la asociación de héroes, donde se encuentran Blast, Saitama y Flash, quienes investigan la forma de deshacer la monstrificación, como también hablan acerca de la relación entre la aldea ninja y Dios. Se revela que el fundador de la aldea ninja poseía uno de los cubos de Dios y recibió poderes de él. Este fundador ahora es conocido como Void y fue compañero de Blast, y él es el único capaz de abrir una puerta dimensional que lleva al lugar donde incuba a Dios. Flash y Blast toman caminos separados, ya que Flash debe primero ir a resolver asuntos pendientes del pasado con Sonic. Por su parte, Blast junto con Saitama se van al lugar donde aparecerá Void. Esto nos lleva al esperado enfrentamiento entre Flash y Sonic, en el que ambos demuestran su fuerza, en donde vemos una superioridad por parte de Flash. El combate es interrumpido por el grupo de ninjas celestiales. A pesar de las diferencias, Sonic y Flash deciden unir fuerzas para enfrentarlos. Durante la batalla, Flash demuestra una clara superioridad, ya que él solo se encarga de eliminar al grupo de ninjas celestiales. Después de derrotar a los ninjas celestiales, Flash le revela al grupo de ninjas el verdadero propósito de la aldea ninja, ya que esta en realidad era un campo de pruebas para crear avatares de Dios. Los que fallaban eran descartados o enviados como asesinos, tal y como ocurrió con ellos. En ese momento, Void hace su aparición, revivido mediante un ritual macabro que absorbe sangre y órganos humanos. Pero después nos damos cuenta de que todo se trataba de una ilusión. Void confronta a Flash y a Sonic, mostrando habilidades las cuales le permiten reflejar el mayor miedo de sus oponentes, engañando a Flash con una visión de Sonic desmembrado, y logra que ambos toquen el cubo de Dios, enviándolos a otra dimensión, donde Dios toma la forma de Sonic para tentar a Flash. Por su parte, Sonic logra resistir la tentación de Dios, lo que termina sorprendiendo a Void, pero después nos enteramos el tipo de ilusión que Dios usó para tentar a Sonic, y sabemos por qué fue que resistió. Ambos ninjas vuelven a luchar, y cuando parecen estar en desventaja, aparece Blast, quien llega de forma épica y manda volando a Void con un solo golpe, cerrando así esta primera versión del arco de la aldea ninja. Ahora pasaremos a la segunda versión, la cual abarca desde el capítulo 240 hasta el capítulo 256. Aquí gran parte del inicio del capítulo 240 se mantiene igual. Se nos vuelve a presentar al grupo de ninjas celestiales y el plan que ellos tienen para dominar al mundo. Solo que casi al final del capítulo es que nos damos cuenta que ahora tanto Blast como Siege descubren el verdadero poder de Saitama, al confirmar que fue él quien derrotó a Garou. A partir de ahí tenemos algo similar a lo que vimos anteriormente. Flash trata de descubrir la conexión que hay entre su aldea ninja y esta entidad llamada Dios, al recordar un poco de su pasado en ella. Blast por su parte nos cuenta que Void en el pasado fue su compañero, pero que en cierto punto fue corrompido por el poder de Dios. Void logró escapar, pero aún así Blast pudo causarle una herida grave que tardaría 15 años en sanar. La conversación se ve interrumpida cuando Blast se da cuenta que algo está por ocurrir y rápidamente protege el cuartel de la asociación de héroes. Luego vemos que Void hace su primera demostración de poder, dejando claro que se ha convertido en alguien sumamente peligroso. Flash pregunta que si esa es una de las técnicas de Void, y Blast simplemente responde que sí, y después él nos revela que durante la pelea de Saitama y Garou, cuando este último fue derrotado, Void absorbió el poder que Dios le había otorgado a Garou, y gracias a eso es que logró recuperarse. Aunque él en ese momento trató de detenerlo, este consiguió escapar. Luego de eso, Flash se dirige con Sonic para resolver unos asuntos pendientes, y Blast irá al lugar donde supuestamente aparecerá Void. La diferencia aquí es que Saitama en esta ocasión no acompañará a Blast y decide mejor ir a comer con Manako. Una vez que Flash llega al lugar que Sonic le había especificado, se enfrentan cara a cara en un duelo lleno de historia personal, donde se nos revela que Sonic fue su maestro en el pasado. En esta versión vemos que Sonic parece estar al mismo
mismo nivel que Flash y Flash, ya que logra seguirle el ritmo en gran parte de la pelea. A pesar de sus diferencias, ambos ninjas se ven obligados a unir fuerzas cuando reaparecen los ninjas celestiales, a quienes derrotan con sorprendentemente facilidad, ya que en esta versión podemos apreciar lo letales que pueden ser Sonic y Flash cuando trabajan juntos. La tensión escala cuando Void engaña a Sonic tomando la apariencia de Flash para hacerle tocar el cubo y enviarlos a una dimensión para que acepte el poder de Dios. Flash intenta detener a Void, pero este no lo consigue y comparte el mismo destino que Sonic. Aquí nuevamente tenemos la escena donde Dios, tomando la apariencia de Sonic, trata de hacer que Flash acepte su poder, pero afortunadamente Sonic logra liberar a su compañero y ambos ninjas se disponen a enfrentarlo. Aquí se nos revela que Void puede acceder a otra dimensión y desde ahí atacar con su técnica llamada corte dimensional. Void intenta nuevamente hacer que Flash toque el cubo, pero la llegada oportuna de Blast salva a estos ninjas y este los felicita por haber resistido la tentación del cubo. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa para explicar lo que sucedió, ya que desde el capítulo 247 hasta el 251 regresamos con los Neo Héroes, pero no se nos revela nada importante con respecto al arco de la aldea ninja, así que nos saltaremos esa parte. Una vez dicho todo eso, continuemos con el video. Luego de varios capítulos centrados en los Neo Héroes, el conflicto principal regresa, con un combate épico entre Blast y Void. Al principio Blast logra imponerse usando un poder oscuro que sella la energía de Dios, pero Void consigue escapar y desde otra dimensión vuelve a lanzar su corte dimensional. Void nos revela que tras haber absorbido el poder de Garou, la manipulación que Dios tenía sobre él ha desaparecido. Luego de decir eso, inicia el segundo round, donde nuevamente Blast consigue estar por encima de Void, pero este último logra incapacitar a Blast al cortarle uno de sus brazos, para que así no pueda teletransportarse, y también logra ocasionarle varias heridas profundas. Flash interviene, pero Void se lo quita de encima con un simple movimiento. Sonic también se lanza a atacar a Void, pero este consigue escapar hacia otra dimensión, y desde ahí una vez más vuelve a utilizar el corte dimensional. Esta vez ninguno de los tres podrá esquivar el ataque, pero todos se quedan sorprendidos cuando ven que el corte dimensional se ha detenido. Luego nos damos cuenta que se trataba de Saitama, quien logró detener el corte dimensional usando solamente las manos, y con un solo movimiento lanza a Void contra el suelo. Void intenta escapar, pero Blast lo sigue e intenta fusionarse con él para así destruirse mutuamente. Lamentablemente el plan fracasa, pero eso le permite a Blast acceder a los recuerdos de Void, y gracias a eso se da cuenta que Dios usó la apariencia de su esposa para corromper a Void. Esto da paso a una serie de flashbacks donde se nos cuenta cómo Void y Blast se conocieron, y posteriormente se nos revela que Void tenía otros planes y fingió solamente ser su compañero para su beneficio propio. Void en cierto punto le da una misión a su hermana y le pide que se acerque lo más que pueda a Blast para espiarlo. La hermana de Void se lo toma muy en serio, tanto que se casa con Blast y hasta le da un hijo, pero ella lamentablemente termina muriendo tras enfrentarse a un poderoso avatar de Dios. Void cree que Blast dejó morir a su hermana a propósito, ya que ella murió justo cuando estaba a punto de cumplir su misión. Void trata de superar la muerte de su hermana, pero vemos que este no lo ha conseguido, y en una de sus misiones toca accidentalmente uno de los cubos de Dios, en donde es engañado por este mismo, ya que usando la forma de su hermana logra hacer que acepte su poder. La historia regresa al presente, en donde nuevamente tenemos un enfrentamiento entre Blast y Void, y en medio de esa pelea se nos revela que Void tenía un secreto, el cual era crear tantos avatares como sea posible, y luego a costa de su propia vida usar la energía que absorbió de Garou, la cual se opone a la voluntad de Dios, para enfrentarlo y poder derrotarlo. Y así es como termina esta segunda versión del arco de la aldea ninja. Ahora pasaremos a hablar acerca de la tercera versión. Esta abarca desde el capítulo 240 hasta el capítulo 246. La historia toma un rumbo distinto en esta tercera versión del arco de la aldea ninja. Todo comienza con un encuentro inesperado entre Blast, Flash y Saitama. Blast le advierte a Flash que ese hombre ha resucitado y que debe tener cuidado. Luego de eso pasamos a la introducción de los ninjas celestiales con Sonic, la cual es algo similar a lo que ya hemos visto anteriormente, pero con algunas ligeras diferencias. Mientras tanto, Flash revela que el fundador de la aldea ninja estaba vinculado a uno de los cubos de Dios, y no solamente eso,
ya que él piensa que el verdadero objetivo de la aldea ninja era crear avatares de Dios. Más tarde, en una charla, Flashy Flash está a punto de revelar su conexión con Sonic, y aquí nos damos cuenta que fue él quien eliminó a los altos mandos de la aldea ninja, y después de eso decidió convertirse en un héroe. La escena cambia y todos se encuentran reunidos en la casa de Saitama. Flashy Flash admite que intentó envenenar a Sonic con un guiso, aunque Sonic de alguna manera se las arregló para sobrevivir, pero Saitama, como siempre, no presta atención a lo que se dijo, y él solamente responde: iré a ver si hay ingredientes para preparar un guiso. En esta versión, Blast menciona que Sonic y Flashy Flash están destinados a repetir la historia de Void y él, ya que Void pasó por algo similar en su momento. Blast decide partir solo al lugar donde aparecerá Void. Mientras tanto, Flashy Flash va en busca de Sonic, y Saitama, gracias a una carta de desafío que Sonic le había dejado hace varios meses atrás, decide también ir a aquel lugar para ponerle fin a todo esto. Sonic y Flashy Flash finalmente se enfrentan. Ambos ninjas demuestran todo su poder, pero al final Flashy Flash demuestra ser claramente superior. Aún así, en un gesto inesperado, reconoce la fuerza de Sonic. Luego de todo eso, los ninjas celestiales hacen su aparición. Sonic y Flashy Flash dejan de lado su rivalidad y unen fuerzas para enfrentarlos. En otro lugar, Saitama llega por fin al escondite de Sonic. La batalla contra los ninjas celestiales comienza. Sonic y Flashy Flash tienen dificultades al principio, pero poco a poco comienzan a igualar el terreno. De pronto aparece Blast, quien intenta detener la pelea, pero los ninjas obviamente no escuchan y lo atacan todos a la vez, y en un instante Blast los manda a dormir. Flashy Flash le pregunta cómo logró encontrarlos, y él le responde que fue gracias a alguien con un olfato anormalmente agudo en la asociación, y podemos ver que se trata de Robert. Con los ninjas derrotados, Blast los lleva al lugar donde se encuentra ese hombre, pero vemos que ya es demasiado tarde, ya que Saitama se adelantó y lo derrotó sin esfuerzo. Los ninjas celestiales no pueden creer lo que ven y furiosos se lanzan contra él, y como era de esperarse, reciben otra paliza. Pero justo cuando todo parece haber terminado, una grieta se abre en el cielo y de ella emerge un monstruo. Y sin pensarlo dos veces, Robert ataca con un rayo de energía, pero la criatura responde con el mismo ataque. Ambas energías chocan y provocan una explosión devastadora en aquel lugar. Y así concluye la tercera versión del arco de la aldea ninja. Como ya vieron, estas tres versiones son muy diferentes entre sí, aunque la primera y la segunda son algo parecidas, más que nada por el hecho de que hacen énfasis en Dios, siendo la segunda versión la que nos revela un poco más acerca de este personaje, y también en la que esta entidad tuvo un poco más de intervención. Pero la tercera versión, que sería la oficial, está un poco más apegada al webcómic, del cual espero pronto traer un video hablando acerca de él. A pesar de no tener la acción que muchos esperaban, la verdad es que cumple con lo necesario para dar cierre a este arco. No quise ser tan detallado con el resumen, ya que como dije antes, las primeras dos versiones ya no son canon, por lo tanto, explicarlas con lujo de detalle nos tomaría más tiempo. Solamente comenté lo más importante que se nos mostró en todas estas versiones. Espero les haya servido para que entiendan de mejor manera lo que sucedió en estos últimos años con el manga de One Punch Man. Bueno gente, espero les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, les invito a suscribirse. Es gratis y a mí me ayuda mucho para seguir trayendo más contenido como este al canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido y nos estaremos viendo pronto.